Bien, ¿qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les voy a traer 10 animes donde el protagonista es muy poderoso desde el inicio. Reitero que estos animes ya salieron y va dedicado para aquellos que recién están entrando a este mundo del anime, aunque también habrá algunos que son poco conocidos, así que véanse el video. Recuerden que si les gustan estas recomendaciones, dejen su like y comenten. Dicho esto, empecemos. Número 10. Sentai Daishikaku. Esta historia comienza con la aparición de un ejército malvado, generando una guerra a muerte por más de 13 años. Sin embargo, el mundo ha sido protegido por el Escuadrón Dragón Divino, un grupo de superhéroes que lucha contra la malvada armada de villanos, donde siempre ganaban las batallas, asegurando la paz de la humanidad, o eso parece, ya que en realidad, tras una gran guerra, los villanos fueron completamente derrotados hace mucho tiempo, y ahora son forzados a recrear estos espectáculos para mantener la imagen heroica del escuadrón Sentai. Esta cruel realidad ha dejado a los villanos cansados y humillados, siendo tratados como meros actores de una farsa. Pero todo cambia cuando Dee, un miembro de rango bajo de la armada enemiga, se harta de esta situación y decide rebelarse, con el objetivo de destruir el escuadrón divino desde dentro. Y para lograrlo, se infiltra entre los humanos y comienza a planear su verdadera venganza, enfrentándose a los héroes y las injusticias del sistema, un anime muy épico que tienen que ver. Número 9. Con Yaku Hakisareta Reiyowo Hirote Orega. Todo comienza con Allen, un hombre solitario que vive en las profundidades del bosque, hasta que un día se encuentra Charlotte, una noble joven que ha sido despreciada y abandonada tras la ruptura de su compromiso. De hecho, la querían matar, pero el protagonista decide cuidarla. Sin un lugar al cual regresar, Charlotte acepta la hospitalidad de Allen, quien vive una vida humilde recolectando plantas. Aunque ambos son de mundos completamente diferentes, empiezan a descubrir una conexión especial al compartir sus vidas cotidianas. Mientras Charlotte se adopta a un estilo de vida más sencillo, Allen comienza a ver su bondad y determinación para superar su doloroso pasado. Pero el mundo exterior no deja de fastidiarlos, donde nobles envidiosos, problemas políticos y secretos del pasado de Charlotte surgen de la nada, poniendo a prueba su relación. En este tierno romance de segundas oportunidades, Allen y Charlotte deberán decidir si pueden superar las barreras sociales para construir una vida juntos, siendo complicado por las amenazas que aparecen y su forma de lidiarlos. Un anime buenardo que tienen que ver, y más si te gusta el romance. Número 8. Boukensha ni Naritai Tomiyako ni Deteita Musume ga S. Esto inicia con Belgrieve, un aventurero experimentado quien tras años de peligros decide retirarse y establecer su hogar en un pueblo rural, donde adopta y cría a Angeline, una niña que fue abandonada en el bosque. Por este motivo la cuida y entrena para que pueda valerse por sí misma, hasta que todo cambia cuando Angeline, ahora adulta, se despide de su padre adoptivo para perseguir su sueño de convertirse en una aventurera. Después de varios años, Belgrieve descubre que su hija no solo ha cumplido su sueño, sino que se ha convertido en la aventurera de rango S, una élite reconocida por todo el reino. No obstante, ella siente un vacío en su interior, anhelando todos los días poder reencontrarse con su padre. Gracias a esto, aparecen nuevos desafíos y amenazas, tanto para él y ella, donde muchos intentarán reclutar a Belgrieve, puesto que tiene una vasta fuerza. Algunos lo harán por fuerza bruta y otras intentarán cautivarlo, mientras que él quiere proteger a su hija para que siga brillando en su nueva vida. Un anime relajante pero con momentos brutales que tienen que ver. Número 7. Kamiwa Game ni Weteiru. Este es un mundo donde incluso los dioses buscan entretenerse. Es por este motivo que se crea un juego algo cruel para satisfacer su aburrimiento, donde los humanos son seleccionados y arrastrados a un tablero de juego mortal, haciendo que sus vidas se conviertan en fichas para las apuestas divinas. Cada participante debe enfrentarse a pruebas extremas que desafíen su intelecto, fuerza y voluntad, mientras los dioses observan con diversión. Sin embargo, entre los jugadores destaca
destaca un estratega brillante que utiliza su ingenio para sobrevivir y desafiar las reglas de los dioses, generando un impacto inesperado en el equilibrio del juego. Mientras avanza estos desafíos, descubre que hay secretos ocultos detrás de esta competencia divina, y que incluso los dioses tienen sus propios intereses escondidos. Pal colmo, una diosa menciona que traigan al mejor jugador de esta era para que luche cara a cara contra los dioses. Y adivinen quién fue para ponerlos en su lugar. Si aún no ven este anime, ¿qué espera? Les puede gustar. Número 6. Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. Ahora seguiremos a Makoto Mizumi, un estudiante ordinario que es transportado a un mundo paralelo. No obstante, la diosa de ese lugar lo rechaza por feo y lo bota en los límites de su reino. Pero antes de que pase lo peor, es bendecido por un ser para que por lo menos tenga una oportunidad de vivir en el sitio desolado y lleno de monstruos que lo enviaron. Makoto, lejos de desanimarse, planea vengarse a la vez que descubre que ha recibido poderes extraordinarios, permitiéndole sobrevivir en este entorno hostil. Mientras explora este nuevo mundo, formará alianzas con criaturas míticas como una dragona loca, una araña masoquista y múltiples monstruos, construyendo así su propia comunidad y ganándose el respeto de quienes lo rodean, hasta que su creciente poder y su deseo de cambiar las injusticias del mundo lo ponen en el camino de conflictos inevitables con la diosa y los humanos. Esta es una historia mezclada de humor, acción y venganza que tienen que ver. Es una joyita muy buena. Número 5. Saikyu no Shenshoku wa Yutsushi de Arure wa Sekai. Todo comienza con Noel, un joven mago que tiene un talento excepcional para la magia de soporte, pero es por este motivo que constantemente es subestimado debido a las creencias de que su rol no es útil en combate, convirtiéndolo en un inútil. Después de ser rechazado por varios clanes y aventureros, decide formar su propio equipo, con el objetivo de demostrar que incluso el rol de soporte puede ser pieza clave para crear el clan más fuerte del mundo, reclutando a personas únicas junto a los que son subestimados. Noel usará sus grandes estrategias junto a su poderosa magia para superar desafíos que muchos consideran imposibles, hasta que varios tipos comenzarán a ponerle en la mira, apareciendo conflictos y amenazas que ponen en peligro todo lo que hizo. Por este motivo cambiará su forma de pensar a alguien maquiavélico, pero con una mente clara, desatando caos por todo el reino, una joyita de esta temporada que está a otro nivel. Recuerden que la miniatura es de este anime. Número 4. Youkoso Jitsuryuku Shihou Shugi no Kyushitsu. Todo inicia con esta academia, una escuela de la élite donde solo los mejores estudiantes tienen asegurado un futuro brillante. Sin embargo, la escuela utiliza un sistema de jerarquía basado en puntos que pueden comprarse con habilidades, inteligencia o manipulación. Y no solo eso, existen clases que se dividen desde lo mejor hasta lo peor, donde los estudiantes de la clase D, conocida como el nivel más bajo, enfrentan muchas discriminaciones. Es aquí donde entra Kiyotaka Yonokouji, un estudiante aparentemente promedio de la clase D, quien esconde un gran secreto, y ese es que tiene un intelecto y habilidades excepcionales. Pero en vez de destacar como alguien superior, él trabaja desde las sombras, para que pueda superar los juegos mentales y las intrigas de la academia, formando equipos y manipulando a los disque inteligentes. Este anime combina el misterio, estrategias psicológicas y un enfoque oscuro sobre las desigualdades en este sistema. Es un delito no verlo, chéquenselo. Número 3. Kikansha no Mahou wa Tokubetsu Desu. Esta historia inicia con Desir, un mago prodigio que ha servido en incontables batallas, hasta que un día la humanidad pereció, fracasando la misión de proteger el mundo. Ya sin esperanza alguna, el prota es enviado 13 años al pasado, teniendo una nueva oportunidad de revertir la catástrofe y detener el avance de esos seres. Mientras intenta llevar una vida sencilla y no destacar mucho, el mundo exterior comienza a buscarlo, debido a los rumores sobre su magia única, donde nobles, aventureros y organizaciones oscuras desean apoderarse de su poder para fines egoístas. Y a pesar de querer evitar el conflicto entre los humanos, Desir se ve arrastrado a un nuevo enfrentamiento, por lo que usará su magia de formas creativas e inesperadas para proteger su nueva vida, y a quienes una vez perdió. Este anime nos mostrará un protagonista que, a pesar de no querer destacar, no puede evitar convertirse en una leyenda, puesto que es el único que puede cambiar el destino del mundo.
Número 2. Goblin Slayer. En un mundo donde los aventureros se enfrentan diversas amenazas, los goblins son vistos como enemigos menores, siendo despreciados por la mayoría. Sin embargo, estos pequeños monstruos esconden una brutalidad y astucia que si les dejas crecer podrían acabar con reinos enteros, causando tragedias en silencio. La historia sigue a un hombre conocido como Goblin Slayer, un aventurero de rango bajo que dedica su vida exclusivamente a erradicar estos seres, ya que sufrió una traumática experiencia en su juventud y no quiere que vuelva a ocurrir este desastre, hasta que su vida cambia cuando una joven sacerdotisa se une a su causa, enfrentándose a misiones peligrosas que otros rechazarían. A lo largo del camino forman un grupo de compañeros únicos que aprenden a respetar su dedicación y habilidades, llevándolos a un camino lleno de peligros. Este es un anime que aborda la supervivencia y venganza con un enfoque oscuro y realista, donde Goblin Slayer desafía la percepción de los héroes, mostrando que incluso los actos más pequeños pueden marcar la diferencia en un mundo lleno de sangre. Y por último, número 1, The Daily Life of the Immortal King. Todo se centra en Wang Ling, un genio poderoso cuya fuerza supera incluso a los seres más temibles del universo. Sin embargo, lo único que desea es llevar una vida normal como un estudiante de secundaria. Desde pequeño, Wang Ling ha tenido que controlar sus poderes extremos para evitar destruir el mundo accidentalmente, por lo que ha perfeccionado un comportamiento reservado y discreto para pasar desapercibido. Y también su padre desarrolló algo para reprimir su poder, hasta que todo cambia cuando su deseo de anonimato se pone a prueba cuando ingresa a la Academia de Cultivo, enfrentándose a exámenes mágicos y las batallas entre clanes. A pesar de sus intentos por mantener un perfil bajo, una pequeña muestra de su poder sale a la luz, llamando la atención de muchas personas, por lo que tiene que generar situaciones absurdas y cómicas para equilibrar su vida como un adolescente normal. Un anime entretenido y sobrenatural donde el protagonista finge ser débil, pero puede destruir el mundo con un simple estornudo. No se pierdan este donghua, quizás a algunos les incomode el idioma, pero denle una oportunidad, está recomendadísimo. Y hasta aquí llega nuestro video de recomendaciones de animes. Espero que hayan disfrutado de esta selección y sobre todo que hayan encontrado algún anime. Si les gustó el video, no olviden dejarme su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse próximas recomendaciones. Al igual que me encantaría leer sus opiniones en los comentarios sobre cuál de estos animes les llamó más la atención o les gustó, o quizás tengan alguna recomendación para futuros videos. Dicho esto, no olviden tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Gracias por acompañarme y que nunca les falte más animes por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye.